Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Cooperativa Chortitzer. Cooperativa Multiactiva Neuland. Cooperativa Ferheim. Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por sintonizar nuestro programa. Un programa que lo dedicamos no con preferencia, sino con exclusividad al tema de la producción, en todas sus formas. Todo lo que la tierra es capaz de entregarnos si la trabajamos como es debido. Y cuando se habla de trabajarla como es debido, hablamos de muchas cosas. En el curso de lo que ya llevamos este año de realizadas las ediciones de este programa, habrán visto ustedes cuántas formas hay de producir en el Paraguay. Absolutamente increíble la cantidad de cosas que producimos. Y para hacerlo hay que eliminar los factores que en algún momento pueden significar un daño o una merma en la productividad de determinados rubros. Por ejemplo, el caso de la agricultura, hablamos de lo que habitualmente escuchamos hablar como maleza. Pero todos queremos saber qué es maleza y sin embargo estamos equivocados. Hay muchas cosas que no sabemos. Por eso lo invitamos al ingeniero agrónomo Gerardo Bertón. Él es consultor independiente y asesor del Instituto de Biotecnología Agrícola, INBio, más conocido como INBio, ¿verdad? Exacto. Ingeniero Bertón, gracias por venir, muy amable. Un gusto. Bueno, ¿cómo definiría, para que el público lo entienda, qué es maleza desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista técnico? Bien, definimos como maleza en realidad, digamos una expresión un poco romántica, son flores fuera de lugar. Es decir, se define maleza a todo vegetal que está en un lugar no deseado y al estar en ese lugar nos causa un daño económico, que se traduce en pérdida de producción, tanto en volumen como en calidad. Además, las malezas tienen otros efectos dañinos, como ser hospederos de algunas plagas, tanto de insectos como de enfermedades. Dentro de todas las cosas negativas que puede tener un cultivo, que atacan un cultivo, las malezas son las peores o las que más daños pueden causar potencialmente, más que los insectos y que las enfermedades causadas por microorganismos. Un cultivo que está afectado o invadido por malezas puede tener un daño de hasta el 80% en su rendimiento. Entonces, esto nos da idea del daño. Y la clasificación de malezas no precisamente se refiere concretamente a hierbas que no son cultivo, porque los nacimientos espontáneos de un cultivo anterior dentro de un cultivo actual son malezas. Me refiero, yo cosecho maíz, planto algodón encima y me sale el maíz espontáneo o guacho, como se le ve, y eso es maleza. Ajá. Es decir, tenemos que entender que son todos los vegetales que no son el cultivo y se hacen presentes en la parcela en el medio del cultivo. Y que son una competencia para el producto que nosotros queremos que crezca. Exacto. Las malezas causan daño al competir con el cultivo por aire, agua, luz. Aire pareciera como aire. Sí, aire porque subterráneo. El oxígeno en el suelo, ¿verdad?, juega un papel muy importante. Entonces, aclarado por qué aire. Agua, luz y nutrientes. Incluso yo pongo nutrientes en forma artificial, en forma de fertilizantes, y si hay malezas,
ellas se llevan todo mi fertilizante y mi cultivo no lo aprovecha. Y también espacio físico. Entonces, todo eso hace que hagan el daño. Por eso las combatimos. Aunque el concepto de combate hoy día ya no es tal. Hablamos más bien de manejo. Ya sabemos que nada, ni una plaga, ni malezas, ni enfermedades, nosotros vamos a conseguir erradicarlas. Entonces lo que tenemos que hacer es controlarlas, manejarlas. Ese es el concepto. Por dar solo un ejemplo, en los países en vías de desarrollo, que son los mayores productores mundiales en este momento, como ejemplo el Cono Sur, los cuatro países del Cono Sur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, son los primeros productores de alimentos mundiales en este momento. En segundo lugar vendría Estados Unidos. Muy bien, y sin embargo el 25% de la producción anual de todos los rubros se la llevan las malezas. A pesar de que se invierte solamente en mano de obra, hombre, entre 25 a 125 horas por hectárea, por ciclo de cultivo. Eso es un costo altísimo. Por dar otro ejemplo, otra estadística, en Estados Unidos, hacia los años, en la década del 90, se estimó que el daño por malezas era de 8.000 millones de dólares en un ciclo agrícola, a pesar de que los productores invirtieron 7.000 millones de dólares en el combate. Es decir, si sumamos el costo de los dos, salen 15.000 millones de dólares. Sin embargo, potencialmente, si no se hubiese invertido los 7.000 millones, las pérdidas estarían alrededor de 30.000 millones de dólares. Es decir, que sobre el total de la producción, digamos, ¿cuánto se perdería de no controlarse las plagas, las malezas? Bueno, dependiendo del grado de infestación, estamos hablando de promedios países, pero potencialmente hasta el 80% del potencial de producción puede perder por malezas. Ahora, esto me lleva a una pregunta inevitable, porque la gente se la estará haciendo seguramente del otro lado de la tele. ¿No hay otra forma de controlar la maleza que no sea con productos químicos, digamos, productos de lo que se llaman los defensivos agrícolas? Muy bien, entonces, repito de nuevo lo que es control. El control se basa en el manejo integrado. ¿Qué quiere decir un manejo integrado? Ya sea de malezas, de insectos, en nuestro caso hablemos de malezas. El manejo integrado es utilizar absolutamente todas las técnicas de control posibles en forma ordenada, pero sin depender exclusivamente de una. ¿Podemos poner una pausa ahí, ingeniero, en el siguiente bloque? Va a desarrollar detalladamente cuál es esa técnica. Volvemos enseguida, estamos con el ingeniero Gerardo Bertón, consultor independiente de INVIO, el Instituto de Biotecnología Agrícola. Ya volvemos. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. Retornamos en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía del programa. Estamos hoy con la compañía del ingeniero Gerardo Bertón de INVIO, hablando del tema malezas, control y cuántas formas hay de hacerlo, ¿verdad, ingeniero? Era lo que nos iba a desarrollar en el bloque anterior. Exacto.
una vez que definimos qué es el manejo integrado, en qué consiste, en aplicar ciertas estrategias. Por ejemplo, es fundamental, tanto para la salud del suelo, su fertilidad, y también para la sustentabilidad de la agricultura sobre un mismo suelo, y además para el combate de malezas, es fundamental la rotación de cultivos. Es absolutamente fundamental. En nuestro clima, como prácticamente la biología no tiene una pausa invernal, entonces nosotros de ninguna manera podemos tener nuestro suelo descubierto. Y debemos cubrirlo con cultivos, ya sean de renta, abonos verdes o de cobertura, para que primero combatemos la erosión, entremos en un sistema de siembra directa y además esos cultivos hacen tal competencia a las malezas que entonces cuando paso de un cultivo a otro me es mucho más fácil el control. Solamente por dar datos, hay ciertas coberturas como lo que se conoce nabo forrajero, avena, abonos verdes como la mucuna, lupino, y cultivos de invierno como trigo, canola, girasol, que casi prácticamente lo hacemos en invierno, ya lo sembramos en julio. Todo esto, donde ponemos con respecto a un suelo que tiene barbecho, por dar números, yo puedo llegar a tener 90 malezas por metro cuadrado en un cultivo, en una parcela sin ningún tipo de cultivo, que es lo que se denomina barbecho. Y si pongo avena al momento de la siembra, en primavera, del siguiente cultivo, tengo más o menos 4 a 5 malezas por metro cuadrado. Y cabe resaltar también que estas malezas, cuando están en barbecho, son plantas adultas de muy difícil control. Versus cuando me entrega la avena a un cultivo, estas malezas no pasan de 5 centímetros. Los tratamientos. Entonces, veamos cómo, con el simple manejo de al cosechar un cultivo implantar otro, ya sea de renta o de cobertura, y luego otro, en nuestro país podemos hacer hasta 2,6 cultivos por año calendario. Esto facilita, y es a eso que se refiere el manejo. Casi el 60% del control lo hacemos con manejo, que es rotación, es siembra directa, bien implantada, aunque no solo, otro dato, en parcelas con cultivo convencional y con siembra directa, sin rotación, hemos contado en presiembra del cultivo de primavera hasta 60 malezas por metro cuadrado. Y siembra directa, siembra convencional, pero con rotación, a pesar de que daña el suelo, estamos con 10 malezas. Quiere decir que lo fundamental acá está la rotación. Y en siembra directa, 3 malezas por metro cuadrado. Entonces, eso es el manejo correcto. También sabemos... Ingeniero, antes porque cuando usted habla de, por ejemplo, citó 2 o 3 cultivos, avena, forraje, no sé cómo se llama. Como ejemplo, sí, son... Que son cultivos que no van a ser utilizados, digamos, sí, que no tienen una aplicación comercial, práctica. Exacto, no son cultivos para cosecha. Son abono verde, por ejemplo.
Simplemente, abonos verdes se denominan aquellos vegetales que yo los cultivo y que me dejan un aporte importante de nutrientes que yo después voy a necesitar. Y hay cultivos que son simplemente de cobertura, donde lo que hago es, me proveen de mucha biomasa para humus en el suelo y además me ponen el techo al suelo para combate de la erosión. O sea que todo este movimiento, toda esta cadena de producción que se produce en lo que se conoce como el complejo de la soja, Sí. es una ingeniería agronómica, y uso el término, no sé si es correcto o no, mucho más compleja de lo que generalmente creemos el común de los ciudadanos, ¿verdad? Que es meter la sembradora, sembrar soja, sacar la soja, volver a meter la sembradora, sacar soja. O sea, hay una cantidad de pasos intermedios que se producen en esta cadena a lo largo del año, que implica incluso siembra de cosas que después no se van a utilizar comercialmente. O sea, es una cadena muy compleja por lo que estamos viendo. Exacto. Sin embargo, yo recupero y con creces el costo de la implantación de esa cobertura invernal, por darle un nombre, en los beneficios después en el cultivo anterior en términos de aumento de fertilidad o evitar perder fertilidad por erosión, abaratamiento del combate, sobre todo de malezas, que es el más caro, pero también de insectos y enfermedades, porque este cultivo me permite no tener malezas hospederas de esas plagas y no hacer un puente verde de un cultivo de un año al otro, o de una campaña a la otra. Esto les corto el ciclo. Eso es el manejo integrado. Estamos con el ingeniero Gerardo Bertón, vamos a la pausa, volvemos enseguida para el último bloque del programa. Manejo de malezas, una cuestión que parece muy técnica, pero que nos estamos enterando, tiene una cantidad de facetas que desconocíamos y que integran esta compleja manera de abordar la agricultura a gran escala. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía del programa, que hoy cuenta con la presencia del ingeniero agrónomo Gerardo Bertón, de InBio, que nos está hablando de la complejidad de todo el abordaje que tiene la agricultura a gran escala en el Paraguay, con el control de malezas. Es decir, si usted siembra soja, si usted siembra trigo, maíz, lo que fuere, cual fuera el cultivo, tiene que saber que hay un enemigo que está allí, un adversario que puede quedarse con todo si no se lo controla a tiempo. Dentro de ese control de malezas, ingeniero, están los productos químicos. Sí, pero como venimos hablando, los productos químicos son una herramienta más, un complemento más dentro de un control integrado. El gran error siempre es basar toda la estrategia y todo el combate de malezas en químicos, específicamente herbicidas, ¿correcto? ¿Qué es un herbicida? Es un producto para matar hierbas, ¿correcto? Como su nombre lo indica. Hay de muchos y diferentes tipos. Y se revolucionó todo el tema herbicidas con el advenimiento de los primeros eventos biotecnológicos, más conocidos como transgénicos, en materia de selectividad, es decir, la tecnología RR, que es resistente a Roundup, a glifosato. Cuando esto surgió, se creía que estaban solucionados todos los problemas, con glifosato se reproducía, y que conseguimos resistencia al herbicida. Ya acá en Paraguay, no menos de 3 malezas y otra lista de casi 12 malezas que consideramos de difícil control, solo con glifosato. Coste que, ¿cómo se crea una resistencia? ¿Qué es eso? Bueno, en la naturaleza, de cada miles de millones de individuos, ante una situación adversa, hay por lo menos uno
que consigue aguantar esa situación adversa. Correcto. Entonces, como esa situación adversa mató a todos los otros, este se reproduce y transmite ese gen de resistencia a esa situación adversa. Entonces, de un individuo tolerante al herbicida, nosotros obtenemos una población resistente. Por eso es fundamental, cuando uno va a usar herbicida, rotar el modo de acción, no el ingrediente activo, el modo de acción del herbicida, ya que la resistencia se genera al modo de acción, no a un producto. Muy bien. ¿Cómo hago eso? Con rotación de cultivo, porque cada cultivo usa un herbicida diferente que le es selectivo a él. Una de las estrategias. Y dentro de un mismo cultivo yo tengo varias opciones. Como mezclas, si yo tengo maleza resistente al glifosato, pongo con el glifosato otro herbicida para que mate a esas y no se reproduzcan, etcétera. Bien, eso es. Pero no solo al glifosato, nosotros de resistencia a herbicidas en Paraguay tenemos un historial y en el mundo ya a algunos ingredientes activos hay más de 160 malezas resistentes. A otros ingredientes activos 40, 50 especies de malezas resistentes. Acá nosotros tenemos resistencia a familias de herbicidas y midazolinonas, por ejemplo, ya en la década del 90, bien declarada, por parte de la lecherita, la euforbia, una maleza muy terrible en la época, y otros ejemplos. Entonces, la rotación de cultivos y de principios activos de herbicida es lo que me va a dar mi efectividad en el uso de herbicida. Y además, el manejo. La misma mezcla o tratamiento de herbicidas en experimentos hechos en el INVIO, tenemos casi 100% de control, varía entre 97 y 98, algunos tratamientos con malezas de 0 a 5 centímetros de alto, de 5 a 10 centímetros de alto, perdón, de 5 a 10. De 10 a 20 centímetros de alto, estos mismos tratamientos bajan a 75% de control. O sea, cuanto más grande la planta es más difícil controlarla. ¿Cómo hago para que cuando yo llegue a mi aplicación presiembra en primavera las malezas tengan ese tamaño? Pues con los cultivos anteriores o con los barbechos químicos. A eso nos referimos con manejo. Repito, el manejo es más del 60% del control de la maleza y luego los herbicidas son una ayuda muy 40% eficaz. restante. Y esto es algo dinámico que temporada tras temporada va variando, teniendo distintos matices, ¿verdad? Exacto. Hay que estar en constante contacto con la gente que sabe. Tenemos que aclarar el concepto de rotación y el concepto de diversificación y de sucesión de cultivos. ¿Qué es rotación? Es que todos los años, en la misma fecha y en la misma parcela, tenga yo un cultivo diferente. Sucesión es que tengo soja, maíz, avena. Soja, maíz, avena. No roté, es una sucesión de cultivos. Pero si yo todos los 1 de octubre, un pedazo de la chacra donde el año pasado hubo soja, el 1 de octubre de este año tengo maíz, tengo algodón. Eso es clarísimo que eso es rotación. Ingeniero, muchísimas gracias por su presencia en el programa, muy amable. A las órdenes, cuando... Nosotros ponemos punto final al programa, los invitamos a la próxima edición de Tierra TV aquí en este mismo lugar. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD.
Fue una realización de Alicante.